permitir compartir pantalla. Entonces aquí ya tenemos la distribución hipergeométrica. Y vamos a entrar a la parte teórica. Y principalmente esta distribución se aplica para lo que es el control de calidad. Cuando vamos a hacer un estudio, un análisis en un lote de producción para ver si dicho lote es aceptado o no. Recordemos que en una empresa difícilmente poder estar probando cada artículo que se esté produciendo. Entonces, lo que se hace normalmente es tomar una muestra, desde luego que sea representativa, y en función de muestra se hace el análisis y de ahí en un momento dado se generaliza al resto de la población, o en este caso al lote total, para determinar si el lote se acepta, si cumple con la normativa de calidad o si el lote como tal se rechaza. ¿Sí? La distribución hipergeométrica, al igual que la binomial, se basa en ensayos de Bernoulli, es decir, en aquellos experimentos que solamente nos generan dos opciones, dos alternativas, una de éxito y la otra de fracaso, en donde el éxito siempre tiene que ver con lo que queremos observar, más precisamente con una característica o algo positivo, y el fracaso es lo que no queremos observar. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener estas dos categorías y nos va a interesar el cálculo de las probabilidades en cada categoría en específico. La distribución binomial se basa en ensayos independientes y el muestreo se efectúa con reemplazo, mientras que la hipergeométrica no requiere independencia y el muestreo es sin reemplazo. Esa es la principal diferencia entre una binomial y una hipergeométrica, aunque ambas trabajan con ensayos de Bernoulli. Bueno, entonces vamos a tener una población total, un lote, la producción, que se va a buscar por medio de una N mayúscula. De esa N mayúscula vamos a elegir, a extraer una muestra. Esa muestra se va a denotar por medio de una N minúscula. N minúscula es una parte de algo más grande, es una parte de N mayúscula. N minúscula es, a final de cuentas, un subconjunto de un todo que va a ser nuestra N mayúscula. Esa N mayúscula que nos va a representar el todo o la población es la que se va a clasificar en dos categorías, en dos partes. Una que se le va a conocer como D de dulce, ¿sí? Esa categoría que vamos a llamar D es la parte de esa población con la característica observada. Es decir, que es en los mismos términos que la X o la variable que estemos definiendo. Y su complemento, que va a ser N menos D, N mayúscula menos D, es la otra parte de la población, la otra categoría, que no tiene la característica. En un ejemplo lo vamos a ir aterrizando. Tenemos ahora las propiedades de la hipergeométrica. Tenemos un lote de N artículos, N mayúscula, total de observaciones, el todo del cual se va a partir, y de ese todo, de esa N, se va a elegir una muestra, es decir, N minúscula, y esta forzosamente, al hablar de una hipergeométrica, es sin reemplazo. Es decir, sin reemplazo, sin sustitución o sin repetición.
Un elemento no puede ser seleccionado más de una vez. La siguiente nos dice que vamos a tomar D de dulce de los N artículos que se pueden clasificar como éxitos. Lo que comentaba hace un momento, N es mi todo, es mi, digámoslo así, mi universo, y esa población se clasifica en dos categorías, D de dedo, que tienen la característica trabajar, y N menos D, quienes no tienen la característica trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad?, que en el grupo, creo que eran 38, en el grupo son 38. ¿Sí? Me interesa analizar aquellos que utilizan lentes y los que no utilizan lentes. ¿Sí? Entonces ahí la población está clasificada en dos categorías. ¿Sí? Es un ensayo de Bernoulli. ¿Sí? Los que usan lentes y los que no usan lentes. Independientemente si tienen mucho aumento, si tienen poco aumento, los que llegan a usar lentes, ¿verdad? No de que hay medio usa lentes porque tiene hay casi nada de aumento. ¿Sí? No. Si usa lentes, se considera que como tal está usando lentes, independientemente de la graduación que en un momento dado requiere. ¿Sí? Entonces aquí no hay una tercera, cuarta o quinta alternativa. Aquí definitivamente o usa o no usa. Si me interesan los que están usando lentes, de esa población, los que usan lentes, los que tengan esa categoría, que es el objeto de estudio, se les denomina como D de dulce. ¿Sí? Y los que no usen lentes, entonces, los que no tengan esa característica, el resto de la población que no cumpla con la característica, va a ser N menos D. ¿Sí? Los que no tienen la característica a trabajar. Y bueno, aquí nos dice que en una distribución, lo abstraído matemáticamente se denota de la siguiente manera: H de hipergeométrica, seguida de un paréntesis, y el primer valor dentro del paréntesis siempre me va a determinar el valor de X que se está buscando o el cal se quiere trabajar. El segundo valor que se coloca va a ser el total del lote o de la población. El siguiente valor, el tercero, va a ser el tamaño de muestra, la parte de esta población a elegir, a tomar, a considerar, a observar. Y finalmente D, que es la parte de toda la población de la N mayúscula, que tiene la característica de interés. Y desde luego en D es donde está el número de éxitos. Entonces, dentro de la muestra elegida, dentro de N, nos va a interesar saber cuántos hay de cada categoría. Como solamente hay dos categorías, de alguna manera, uno me va a llevar a la otra. Si en el grupo estábamos diciendo que son 38, y vamos a suponer que 10 usan lentes, por lo tanto, los 28 restantes no los usan. Los 10 que sí los usan sería de dulce. Y, ¿cuántos dijimos? Eran 38. Los 28 restantes que no tienen la característica sería N menos D. Y vamos a elegir una muestra de esos 38, vamos a suponer de 5. Y nos interesa saber dentro de la muestra, dentro de los 5, cuántos hay con lentes. Si de los 5 que se eligieron, hay 3 con lentes, hay 1 con lentes o hay ninguno con lentes, ¿cuántos? ¿Sí? Si de los 5, que es la muestra, hay 3 con lentes, está implícito que los 2 restantes no usan lentes. Si de los 5 hay 1 con lentes, está implícito que entonces los 4 restantes no usan lentes. Entonces, dentro de la muestra vamos a saber bien cuántos hay de cada categoría en específico, en particular. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la definición un poco técnica y esta primera forma
nos va a permitir determinar una probabilidad, y esa probabilidad está directamente ligada a igualdades, a valores puntuales, a valores exactos. Por lo tanto, tiene que ver con la función de densidad, probabilidad con F minúscula de X. Y bueno, para poder determinar el cálculo de esa probabilidad, es la razón o un cociente de combinaciones, que por ahí, y por ahí les puse la formulita en cómo se desarrollaba y las diferentes simbologías que les ponía. Debe de estar en el primer documento que les en una notita, debe de estar, tan solo que no lo haya colocado en el documento. Pero sí me acuerdo que comentamos por ahí, recordamos. Ustedes recuérdenme si sí es cierto o no lo vimos. Yo me acuerdo que por ahí lo ya lo volvemos a comentar. ¿Sí me están escuchando? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, profesora. De lo de combinaciones, ¿se acuerdan que lo comentamos o yo nomás estoy inventando? Sí, maestra, sí lo platicamos. Que vimos lo que muy amable. Ok, entonces ya lo comentamos, entonces era cuestión de buscar en la parte del apunte, ¿sí? O en las fuentes que tienen de consulta, buscar nuevamente la formulita, aunque por ahí también decíamos que directamente la calculadora no lo proporciona, pero no está por demás saber lo que hace, la operación que hace internamente, pues la calculadora. Bueno, entonces aquí va a ser una razón, un cociente de combinaciones. El recorrido en una hipergeométrica siempre parte en cero, va de manera consecutiva hasta un valor máximo de n, tamaño de muestra, o de d, ¿sí? Que es la categoría que tiene la característica a trabajar o a observar. Después tenemos las fórmulas propias de una hipergeométrica. La primera, que es el valor esperado, esperanza matemática, que se denota por medio de mu o r, que es un producto de n que multiplica el cociente de d entre n. Y después tenemos la varianza o variancia. Es lo mismo y es correcto ambas formas, que se denota por sigma cuadrada o b de x. Igualmente, nos dan la fórmula para poderla determinar y finalmente la desviación estándar, que se denota por medio de sigma o delta de x, que es la raíz de la varianza. Entonces, por ahí, si gustan tomarle una fotito en lo que yo les envío el archivo para poder trabajar con el ejercicio, una captura de imagen para que tengan la fórmula a la mano. Listo. Gracias. Cambio de diapositiva. Y viene un ejercicio, que también por ahí es importante, que le tomen una captura de pantalla, una fotito, para tener presente el panorama general de lo que estamos trabajando, de lo que nos está pidiendo el problema. Entonces nos habla de 50 pacientes que son atendidos en una sala de urgencias de unos. De esos 50 pacientes, nos dice que 12 no cumplen con el cuadro del COVID-19. Es decir, que no tienen los síntomas o las características como para diagnosticarles que están enfermos del COVID. Simplemente no. ¿Sí? Y en caso de ameritarse, los medican y los envían a sus casas. Se seleccionan a 10 pacientes aleatoriamente y de ella nos pide
determinar probabilidades, jugar con diferentes opciones o alternativas. En una distribución hipergeométrica, los datos clave debe de ser n mayúscula, total de observaciones, tamaño del lote, nuestra población, o llamémoslo así, vamos a entenderlo como nuestro universo, y nos tienen que dar D de dulce, o si no nos dan D, nos tendrán que dar N menos D, una de las dos características, ¿sí? Como son complementos, si conozco el éxito, podré conocer el fracaso, y viceversa. Si conozco el fracaso, podré conocer el éxito. Entonces, nos tienen que dar N mayúscula, una de las dos categorías y el tamaño de muestra, N minúscula, la parte a elegir de esa población o de ese todo. Esos son los datos clave que se requieren, ¿sí? Que necesitamos para trabajar con nuestra fórmula. Si no nos los dan, se sabe que es hipergeométrico y es indispensable conocerlos, nos tienen que dar elementos para poderlo generar. Bueno, entonces aquí, por la estructura de los datos, hay 50 pacientes, de esos 50, 12 tienen cierta característica, no cumplen. Sí. Si de 50, 12 no cumplen, su complemento, que son 38, entonces sí tendrán los casos de COVID. Entonces, tengo una población total, tengo la característica de una parte de esa población que nos permite deducir el resto de la población, el resto de la parte de la población, y se elige, se selecciona a 10 pacientes. Entonces, estos 50 es N mayúscula, estos 10 es N minúscula, y estos 12, ¿sí? Si tiene que ver con la característica observar, será D, nuestro éxito. ¿Qué queremos observar? Los que no cumplen con el cuadro, no cumplen con el cuadro. Y el dato que nos dan los 12 es que no cumplan con el cuadro. Por lo tanto, tiene que ver con D. Bueno, entonces ya identificamos que se trata de distribución. Siempre que podamos definir a la variable o las variables involucradas, hay que hacerlo. En este caso, no nos dice la redacción qué característica, o sea, no la puntualiza como, hey, queremos observar esto. O sea, no lo puntualiza, no lo especifica, pero como sí sabemos de qué habla el problema, nosotros podemos deducirlo, podemos establecerlo. Entonces, sea X el número de pacientes que no cumplen con el cuadro del COVID-19. Número de pacientes, es decir, 0 pacientes, 1 paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes, número de pacientes. Hablamos de un conteo. El recorrido de la variable parte en 0, va de manera consecutiva a un valor máximo de N minúscula, o de D de dulce. ¿Cómo saber dónde lo voy a partir? Depende de la estructura del problema. Ahorita regreso y lo comento si no me recuerdan. Entonces, aquí está N, es la cantidad total de la población, que son 50. D es el éxito de la población, son 12 que tienen la característica observar. N menos D, que sería el fracaso, que es el complemento, 50 menos 12 nos da 38. N es el tamaño de la muestra que se elige de la población, que en este caso serían 10. Y bueno, X que ya previamente la habíamos definido y que hemos manejado la variable en otras distribuciones, el número de éxitos en la muestra. Recordemos que el enlace siempre da a cada uno de los incisos involucrados. Sin embargo, cada inciso puede adicionar, agregar o modificar condiciones, datos o características. Por eso aquí dice, ¿verdad? Esta X sí es el éxito en la muestra, pero
que puede depender de cada inciso. Ah, bueno, no se subrayé lo que quería. Cada inciso. Entonces, siempre hay que verificar que queremos trabajar de un inciso a otro. Bueno, en este caso, decíamos que el recorrido de la variable termina en n minúscula, aquí n vale 10, 12, ¿sí? Depende aquí las características o condiciones del problema. Voy a salirme tantito de ahí y me voy a ir a un documento de Word para tratar de explicarlo. Entonces, eso de ahí tenemos ya un documento de Word. Entonces vamos a suponer un caso hipotético que ahorita yo voy a inventar, que X es el número de artículos defectuosos en la muestra. ¿Sí? Yo ahorita estoy inventando las características, los datos que se supone que vienen de un encabezado, de un problema, de una redacción, en donde tendríamos un lote de producción, vamos a suponer son de 1000 artículos. De esos 1000 se sabe de hechos históricos, de hechos pasados, ¿sí? Y de acuerdo al mantenimiento de las líneas de producción, se sabe que el 10% son defectuosos. Es decir, el 10%, ¿cuánto sería? 100. No, son muchos, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Serían 100? Sí. Chicos, contéstenme. Sí. Sí, maestra. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo así al fin, que es un caso hipotético. Entonces, como el 10% salen defectuosos, ¿sí?, de hechos históricos, y me interesa los defectuosos, sería el valor de D, que serían 100. Y nos dice que se va a elegir una muestra de 5 artículos. Ay, me faltó la N. Una muestra de 5 artículos, no N minúscula, de 5 artículos, y nos interesa, ¿verdad?, la cantidad de artículos de cada categoría que se encuentran dentro de la muestra. ¿Sí? Bueno, estos serían los datos que nos dan. Sin embargo, al tener D, nosotros podemos generar su complemento. Es decir, su complemento, que sería N menos D. N menos D. Entonces aquí tendríamos que serían 1000 menos 100. Bueno, entonces aquí el recorrido de nuestra variable buscando la letrita que tengo que... Bueno, una R de los reales, ¿no? El recorrido de la va a ser igual
esta distribución nace en 0, va de manera consecutiva hasta un valor máximo. Fíjense, ven que aquí no puedo decir que es hasta D, no puedo decir que hasta 100, porque si nada más estoy eligiendo 5, lo más que puedo tener son 5 artículos, independientemente si los 5 fueron defectuosos, si los 5 son buenos, si hay mayoría de defectuosos o al revés, mayoría de... Entonces aquí no puedo llegar hasta D, no puedo decir que elegí 100 artículos y que los 100 fueron defectuosos, cuando en realidad solamente estamos tomando 5. Entonces aquí el recorrido, forzosamente por deducción, por lógica, terminaría en N. N minúscula, en N. Es decir, va a terminar en 5. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Gracias. Gracias, chicos. Entonces, ahora voy a poner otro caso, más o menos con las mismas variables, nada más que voy a jugar ahora con los datos. Entonces, bueno, ahora sí están muy disparados. Vamos a moverlo, vamos a ponerle que son 10, vamos a quitarle 2 ceros, aquí le vamos a quitar los 2 ceros. Y déjame ver ahorita cómo ajusto la N. No, no voy a poder poner, no, aquí más bien voy a poner el 5. Ah, no, pero me va a quedar mitad y mitad, no, mejor que sean 4. Quedar 4, entonces aquí nos va a quedar 6. Y la muestra va a ser 7. A ver. Ahí ya nos quedó. Ahorita determinamos. Ahí está. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, aquí, bueno, desde luego cambié los datos, ¿sí? Igual me sigue interesando el número de artículos defectuosos, el lote total, ¿sí?, de producciones de 10 artículos y de hechos pasados, históricos. Se sabe que de cada 10 se generan 4 defectuosos. Por lo tanto, bueno, digo que es D, porque tiene que ver con la A, por lo tanto, su complemento es decir, los buenos serían de 6. Nos interesa saber, desde luego, de la muestra cuántos hay de cada categoría. El recorrido de la variable en una hipercíclica siempre parte en 0, va de manera consecutiva de dulce. ¿Sí? Aquí, si nosotros ponemos N minúscula, ¿sí?, es decir, si nosotros ponemos el 7, estaríamos diciendo, como este es el recorrido de la variable, los valores que puede tomar nuestra variable. Entonces, podría sonar lógico, X tome un valor de 7, es decir, que haya 7 artículos defectuosos en la muestra de 7, sonará lógico. Chicos, contéstenme. Es que se trabó la última parte, Sí. maestra. ¿Puede repetir? No se escuchó. ¿Sonará lógico? O díganme. Sí, Yo creo que que sí no, suena. ¿Por qué no? porque sabemos que el 60% de artículos, sí, bueno, yo lo tomo como 60 porque es 10 menos 4, ¿no? Entonces, creo que pues no puede ser más que el porcentaje de éxito. Okay. Hace un momento les preguntaba, el recorrido de la variable nace en 0, va de manera consecutiva
hasta un valor de n minúscula o de d. Y les dije, vamos a suponer que llegásemos hasta 7, hasta n minúscula. Que si será factible que x, aquí estoy poniendo los valores que tomaré x, que x tome un valor de 7, es decir, 7 artículos defectuosos en la muestra de 7, es decir, que voy a elegir 7 y que los 7 sean defectuosos. Esa era la pregunta que había lanzado. Sí, que si será factible, que si suena lógico. Ya nos dio su punto Fer, los demás que opinan, ¿alguien más que quiera dar su punto de vista? No, creo que no. Bueno, si decimos que de los 7 fueron defectuosos, es un absurdo dentro del problema por el tipo de datos, porque lo más que hay son 4 defectuosos. Entonces no puedo decir que de los 7 son defectuosos. Lo más que puedo tener de defectuosos en esa muestra son los 4 que hay en la evidencia. Por lo tanto, aquí el recorrido no llega hasta n minúsculas, llega hasta d. Llega hasta d, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, hasta 4. Sí me doy a entender, en este caso, que llega hasta d, y el caso, voy a mover la pantalla, aquí arribita, que llegó hasta n minúscula. En el primer caso hipotético, por la misma estructura, el mismo tipo de datos, llega hasta n. Y en el caso hipotético de abajo, no quiero bajar, por la misma estructura, por los mismos datos, llega hasta d. ¿Sí me doy a entender, jóvenes? ¿Sí me explico? Sí. O sea, que D sería como el máximo. Va a ser n o d el máximo, dependiendo la estructura del problema, dependiendo la lógica, el tipo de datos que maneje el problema, el planteamiento del problema que tengamos. ¿Sí me doy a entender? Pero profesora, ¿sería correcto decir que si tenemos una muestra donde el máximo de defectuosos puede ser 4, pero tenemos 7 defectuosos, es posible, ¿no? ¿Puede llegar a ocurrir? Lo veo, más bien, no puede ocurrir, Juan, porque se supone que esta población es lo que tienes en existencia. Ajá. Sí. Es de hechos históricos. Se sabe de hechos pasados que el 40% de tu producción sale defectuosa, que equivale a, si tu población es de 10, el 40% equivale a 4 artículos. Ajá, sí. Entonces, tú de esta existencia vas a tomar la muestra. Sí. Y estos 7, lo más que puedes tener, hablando de artículos defectuosos, son 4. Porque es lo único que existe dentro de la población. ¿Sí me doy a entender, Juan? Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo tengo algo, maestra. Sí, Fer. Entonces, basándonos en lo que preguntó Juan, entonces si no dijera datos históricos, ¿podría ser posible un caso así? Se supone que no, porque es sin reemplazo, ¿no? Te puedo decir que es histórico o no histórico. A final de cuentas, esta D es la parte de esta población. De estos 10 se sabe que 4 son defectuosos. Si 4 son defectuosos, entonces los restantes, que son 6, son buenos. Estos 4 más 6 te da este 10, que es tu existencia, tu situación, digamos, real. Estos 4 defectuosos y estos 6 buenos te dan este total 10. Y sobre esos 10, eliges la muestra de 7. Entonces, en esos 7 puede que ninguno sea defectuoso, o 1, o 2, o 3, o 4, pero no puedes tener más defectuosos en esa muestra porque es el máximo que existe en tu población. Ok. ¿Sí? Va. Sí, gracias. Perdón. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos?
No, maestra. ninguno. Bueno, vamos a regresar al ejercicio, nada más que se nos va a acabar la sesión. Nos quedan, bueno, 3 minutos y cachitos, o sea, en realidad 2 minutos. Entonces, bueno, aquí en la presentación, creo que no. En la presentación, lo único que estábamos haciendo hace un momento era identificar los datos en donde yo les decía que normalmente el recorrido llega hasta N o hasta D, dependiendo las características del programa, que fue cuando me fui al otro documento para tratar de explicar por qué se llega a uno o por qué se llega al otro. Y de ella nos iríamos a atacar las que sí le tomaron captura de pantalla o fotito, porque como voy a desplazar el documento, pues ya no tenemos la visión del todo. ¿Sí? Aunque copio la pregunta, pero ya los datos ya no son visibles, la fórmula ya se quedó más arriba, entonces es importante que por lo menos ustedes tomen nota de esa información o una fotito. Y yo creo maestra. que conectar pero antes de desconectarse, acuérdense de mis evidencias, para que no se quede a mitad del inciso, ¿sí? Dejo de compartir pantalla, si son tan amables los que tienen cámara, de activarla, de encenderla, tomo mi captura de pantalla, ¿sí? Antes de salirnos, si son tan amables, aunque creo que unos se salieron, hace rato vi más, hoy entraron menos 29, pero hace rato vi más. Bueno. Listo, chicos, enciendan sus videos, por favor. Y mientras yo voy abriendo el archivo para la captura. Sí, ya todos tienen su video encendido. Bueno, los que tengan, desde luego, ¿verdad? Sí. ¿Listos, chicos? Ya voy a hacer la captura, ¿ya están listos? Ay, pero hasta se tapan, se ponen gafas oscuras, gorra, qué exagerados. Qué exagerados, pero bueno. Listos, chicos, ahí va la captura. Permítanme un momento, déjenme resguardarla. Me falta otra imagen, permítanme. El fondo de su pantalla es el casco, ¿verdad, profesora? Así es. Le voy a hacer la siguiente captura. Hola, chicos, hola, hola. ¿Listos? Listos, chicos. Nos desconectamos y les vuelvo a enviar el link. ¿Sí? Gracias. Gracias, gracias.
Hola, maestra. Hola, Fer, nuevamente. Hola, chicos. Hola, maestra. Hola, maestra. Vale, Génesis, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Y recuerden el pase de lista a través del chat, su nombre completo empezando por apellidos. Comparto la pantalla. Bueno, estamos en la identificación de datos. Voy a la siguiente. Bueno, aquí tenemos los datos, que yo ya, como este no es Word, no le hallo aquí la división de pantalla. Entonces, la población es de 50, D vale 12, N menos D 38 y N minúscula vale 10, porque ahí son los que están enfermos. Bueno, entonces el primer inciso nos pide determine la probabilidad de que 3 no cumplan con el cuadro, es decir, que no estén enfermos. 3 no cumplan. 3.
No dice al menos 3, más de 3, menos de 3, a lo mucho 3. No, que 3 no cumpla. 3, es decir, ni uno más ni uno menos. Por lo tanto, es un valor exacto. Y un valor exacto se denota por medio de una igualdad. Entonces, de acuerdo a la variable definida, la demostración matemática de lo que nos piden es x igual a. Como nos pide determinar una probabilidad, nos vamos al bloque de fórmulas de la distribución hipergeométrica y de las diferentes opciones que tenemos, visualizamos cuál o cuáles nos permiten generar probabilidades y solamente hay una expresión para con probabilidad. Esa expresión, más trabajar con esa expresión, tendremos que replantear en igualdades para que una vez que esté en igualdad, por cada igualdad que se tenga, podamos aplicar dicha fórmula. En este caso, la fórmula aquí ya se transcribió. A la hora de hacer la abstracción matemática de la y simplificar. Sustituir porque ya identificamos los datos y de hecho los datos que se requieren para dicha sustitución son conocidos. Entonces sustituimos, ¿sí? Y simplificamos. Bueno, esta parte de aquí sería la sustitución directa, ¿sí? En donde tenemos X, pero X vale 3, ¿sí? Nos dice combinación X de D, pero D vale 12, ¿sí? Si por ahí me hicieron favor de tomar notita de los datos, podrán ir viendo la sustitución, podrán irme siguiendo. Por la combinación, ¿sí? Nos dice que es la combinación de N menos X, pero N minúscula vale 10 y X vale 3, va a ser 10 menos 3. En esa misma combinación dice N mayúscula menos D. Pero N mayúscula vale 50 y D de dulce vale 12, y que es lo que sombríe como de gris, ¿sí? Entre ese producto de dos combinaciones, entre la combinación N minúscula de N mayúscula. N minúscula vale 10 y N mayúscula vale 50. Entonces, si se dan cuenta, ya teníamos los datos, ¿sí? El siguiente paso que yo tengo aquí indicado es el desarrollo a través de fórmula de cada combinación, ¿sí? Que de hecho esos valores se los da directamente la calculadora y si no hay error de cálculo, el valor sería de 0.2703. Si me hacen favor de verificar, de corroborar la operación. Sí, maestra, así lo es. Gracias, Sí, Alberto. estoy de acuerdo. Gracias, Fer. Se me pasó comentarles, en la clase de ayer que vimos distribución geométrica, en la geométrica no hay acumulada, porque no sabemos en qué momento se logra el objetivo, ¿sí? Entonces, como tal, no hay una forma de generar diferentes patrones a diferencia de las otras distribuciones. Entonces, ahí es fórmula o es fórmula, ¿sí? En la hipergeométrica, que es la que estamos viendo, tampoco tenemos función acumulada. Los valores que se manejan son grandes y por ahí las escasas tablas de la hipergeométrica trabajan con valores muy pequeños que en la práctica no se dan. Entonces, básicamente va a ser, pues igual, fórmula o fórmula, es decir, trabajamos con igualdad o con igualdad, ¿sí? Entonces, me pasó a comentar esa parte. Bueno, entonces ya tenemos el primer inciso, nos pide una probabilidad, ya la obtuvimos. Recordemos que no hay probabilidades ni negativas ni tampoco mayores a la unidad. Por lo tanto, este punto 27 cae en el intervalo, suena lógico, suena coherente, mas no es una garantía de que esté bien. Pasamos al siguiente inciso.
Y nos dice, acuérdense que la pregunta en realidad empezaba al final del encabezado, determine la probabilidad de que menos de 5 no estén enfermos de COVID. Menos de 5, ¿nos sigue interesando la misma característica? No, un blanco en el cuadro de COVID. Menos de 5, menos, antes, sin llegar al 5. Entonces, la abstracción matemática es P de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis indicamos lo que estamos buscando, lo que vamos a calcular o a generar, que sería que nuestra X, ¿sí?, de acuerdo a lo que definimos, sea menor que al 5 que nos dice. Esto es lo que vamos a determinar. El problema es discreto, o la distribución es discreta. Recordemos que en toda discreta es muy importante ver si se incluye o no el extremo, el valor. Menos de 5, antes de 5, sin llegar a 5, entonces en realidad estaremos llegando hasta un máximo de 4. Entonces, menos de 5 lo puedo escribir también como la probabilidad de X menor o igual a 4. Como nos pide una probabilidad, ¿sí?, nos vamos al bloque de fórmulas de la hipergeométrica y vemos cuál fórmula o cuáles nos permiten generar probabilidades. Y solamente hay una expresión que maneja igualdades, la cual tiene que ver con la función de densidad de probabilidad. Para poderla emplear, pues necesitamos igualdades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues reexpresar, buscar otra forma de decir esto mismo, esto que está sombreado en gris, de decir lo mismo, pero a través de igualdades. Es decir, vamos a puntualizar cada uno de los valores de nuestra variable que caen en dicho intervalo. Recordemos que esta distribución nace en 0, va de manera consecutiva y en este caso, de acuerdo a la pregunta, va a llegar hasta 4, porque queremos de 4, incluyendo el 4 hacia abajo, hacia atrás, hasta el mínimo que exista, que es 0. Entonces vamos a ir de 0 hasta 4, que sería el siguiente paso que está aquí indicado. El de 0 más el de 1, más el de 2, más el de 3, más el de 4. Y por cada igualdad, ahora sí, aplicamos nuestra fórmula de igualdad. O bien nos apoyamos en lo que es sumatoria, que ya lo hemos aplicado en otros ejercicios, en otras distribuciones, nada más que desde luego adaptado al caso de la hipergeométrica y el caso particular del inciso, ¿sí? Entonces vamos a tener una sumatoria, ¿de dónde a dónde? Pues de 0 hasta 4, y aquí pongo la formulita. De esa formulita vamos a sustituir aquellas variables que permanecen constantes. Aquellas que no permanecen constantes quedarán indicadas con la misma variable que las representa, ¿sí?, que es el siguiente paso que tenemos aquí. Es la sumatoria de 0 a 4, ¿sí?, y aquí ya está la sustitución en donde lo que va a estar cambiando o fluctuando es precisamente los valores de X. Como todas las demás son constantes, las demás sí se están sustituyendo. Y se efectúa la operación. La mayoría de las calculadoras tienen la función de sumatoria. Entonces, tal cual, como la ven ahorita escrita, matemáticamente tal cual se introduce en la calculadora y les da el total. Si su calculadora no tiene sumatoria, entonces sí tendré que hacer cada valor parcial para después sumarlos y llegar al valor que en este caso a mí me dio 0.9539. Si me hacen favor de verificarlo, por favor. Sí, sale, maestra. Lo mandé también a WhatsApp. Sí queda. Muchas gracias, Fer. Gracias, muy amable. Bueno, nuevamente es una probabilidad, ni nos dio negativo, ni más de la unidad. Por lo tanto, suena lógico, suena coherente nuestro resultado. Y nos falta nada más un inciso. Voy a desplazar la diapositiva, voy a hacer cambio. Y aquí tenemos el inciso C. Recuerden que la pregunta como tal arrancaba al final del encabezado. Determine la probabilidad de que más de 1 y menos de 6 no estén enfermos, no tengan COVID-19.
me sigue interesando la misma característica. La característica que ya visualizamos en los términos está definida nuestra variable llamada. Entonces, más de uno, más un uno de uno. F, F. 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 Ya se fue la maestra. Maestra, ¿dónde está? Tu corazón.
Ya, finalmente. Maestra, tiene el micrófono Hola, apagado. maestra. No es ¿Ya? cierto, sí lo escucho. Gracias. Lo bueno es que ya pudimos acceder. Ya hasta iba a enviar otro link. Porque por ahí vi que ya me estaban dando la respuesta del último inciso. ¿Sí? Por ahí estaban preguntando para poner la X, ¿sí?, en la calculadora. Entonces, en la calculadora hay una tecla hasta arriba por donde está la de las flechitas, ¿sí? Letras rojas que dice alfa. Sí, Le aprietan, está a un lado de Chief, alfa. En la parte de arriba, de donde están los números, arriba de la parte numérica, ¿sí?, por donde están los paréntesis, se ve una X en rojo. X es la que tienen que marcar como variable, no la X de operación, sino esa X como variable. ¿Sí, Juan? Sí. ¿Sí? Entonces, si quieres, inténtalo. Si tienes duda, pues igual me vuelves a preguntar o les preguntas a tus compañeros, ¿sí?, quien te pueda resolver la duda, ¿sí?, que nos apoye. Gracias. Bueno, de nada, vamos a continuar con el ejercicio. Vuelvo a compartir pantalla. Bueno, estábamos en abstracción matemática. Que nos pide más de 1, arriba de 1, sin tocar el 1. No lo incluye, es arriba, más de 1 y menos de 6, menos por debajo, antes de, sin llegar al 6. Como hay dos valores, de alguna manera, un mínimo y un máximo, estamos hablando de un intervalo. En este caso, ese intervalo es abierto porque ese mínimo y ese máximo no los toca. Entonces, abstraído matemáticamente es la probabilidad, de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis indican lo que están buscando. En este caso es un intervalo abierto. Más de 1, arriba de 1, pero antes de 6. Como es más de 1, en realidad está naciendo en 2. Pero antes de 6, en realidad está llegando hasta 5. Entonces, esta expresión, que aquí la repetí abajo, se puede escribir también como esta otra expresión. La probabilidad de que X tome un valor de 2, incluyendo el 2, y hasta 5, incluyendo el 5, es decir, como un intervalo cerrado. Nuevamente nos pide una probabilidad. Para determinar probabilidades, lo que hemos venido comentando es que solamente es a través de fórmula. Y esa fórmula maneja igualdades, valores puntuales, valores exactos. Si no tenemos igualdades, hay que replantear, que reexpresar, buscar otra forma de decir exactamente lo mismo, pero empleando igualdades. Entonces, nos quedaría el de 2, porque incluye el 2.
Arriba de 2 está el 3, está el 4, ¿no? De 5. Entonces sería de 2 a 5. Y por cada igualdad, sustituir nuestra fórmula de igualdad. Si su calculadora no tiene la opción de sumatoria, entonces sí tienen que generar cada valor parcial, cada una de esas igualdades. Y ya que las tengan, las suman y ahora sí, ese sería el resultado final. Pero si tienen la opción de sumatoria, pues todo ese desarrollo se puede acortar o reducir precisamente con la opción de sumatoria. Entonces, vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? ¿De dónde a dónde? Desde 2 hasta 5. Pues aquí tengo de 2 a 5 y aquí puse la formulita. Bueno, esta parte está de aquí. Y en esa fórmula, aquellas variables que permanecen constantes se van a sustituir y las que no se dejan indicado como variable. ¿Qué es el siguiente paso? Sumatoria de 2 a 5, pero aquí ya estoy sustituyendo las variables que son constantes y la que no la dejamos como variable, que en este caso la que va cambiando o fluctuando pues son los valores X. Y de ahí simplificamos la operación y sería 0.75. Si me hacen favor de verificar, de corroborar la operación. Sí sale, maestra. Sí, maestra, sí sale. Gracias, chicos, muy amables. Bueno, nuevamente es una probabilidad, ni dio negativo, ni más de la unidad. Por lo tanto, suena lógico, suena coherente nuestro resultado. Y bueno, esta fue la distribución hipergeométrica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestra. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, ayer ya les decía que les envié el trabajo. Recuerden que vienen temas que les había dicho que los viéramos o no, los tenían que investigar. En realidad vimos todos, algunos no con la misma profundidad que otros, pero sí se vieron. Desde luego, pues como no vimos muchos ejercicios, pues no vimos los diferentes casos que se nos pueden presentar. Sin embargo, ya tienen elementos para poder identificar los problemas y para poderlos intentar o trabajar. El día de mañana nos toca clase. ¿Quieren que veamos ejercicios revueltos? ¿Quieren que nos enfoquemos a dudas? ¿O quieren ustedes dedicarse totalmente al trabajo? Bueno, porque el tiempo es corto. ¿Sí? Ustedes díganme. A mí me gustaría que viéramos ejercicios. A mí también. Ejercicios revueltos. Sí, ejercicios. ¿Les parece bien que meta algo así como un tipo de examen? O sea, 5 ejercicios y que sean más o menos de los diferentes temas que hemos visto. A lo mejor no de todos, pero sí procurar abarcar todos. Sí, maestra. Sí. Por favor. Sí, maestra. Sí. Bueno, de acuerdo. Entonces, mañana tenemos clase. No se les olvide, ¿sí? Y vamos a ver un tipo repaso a través de la solución de ejercicios. Aquí le dejaríamos el día de hoy. Está bien. Ok, maestra, gracias. Sí, maestra, gracias. Sí. Gracias, profesora. Buen provecho. Igualmente, maestra, gracias. Igualmente. Hasta luego. Maestra, igualmente. Hasta luego. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Bye, Ale. Dani, Ale. Bye, chicos. Mario, Per, Christopher. Chao, profesora. Bye, maestra. Buena tarde. Gracias.